¿Cómo se produce un huracán? ¿Sabías que los huracanes giran según las manecillas del reloj en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte giran del lado contrario? En el video de hoy les mostraremos el proceso de formación de un huracán. Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas del planeta. Cada año, entre los meses de junio y noviembre, azotan la zona del Caribe, el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos, en algunas ocasiones arrasando con edificios y poblaciones. Sus homólogos son los tifones, que afectan al noroeste del Océano Pacífico, y los ciclones, que lo hacen al sur del Pacífico y el Océano Índico. Algunos de ellos han dejado pérdidas materiales y humanas. Otros, por fortuna, se disuelven antes de tocar tierra. Estos fenómenos naturales se caracterizan por fuertes corrientes de viento y tormentas de alta magnitud. Si te interesa saber más, quédate con nosotros y vamos a ello. Las ondas tropicales son las culpables de que se formen los huracanes en el Atlántico. Más del 60% de estos fenómenos se producen por una onda tropical. La onda empieza como una alteración atmosférica que crea un área de baja presión. Suele generarse en África Oriental a partir de mediados de julio. Si encuentra las condiciones adecuadas para mantenerse o desarrollarse, esta área de baja presión empieza a moverse de este a oeste, con la ayuda de los vientos alisios. Cuando llega al Océano Atlántico, la onda tropical puede ser el germen de un huracán, pero para que este se forme necesita fuentes de energía, como el calor y el viento adecuado. En concreto, es necesario que la superficie del agua esté por encima de los 27 grados y que haya una capa espesa de agua caliente en el océano. También tiene que haber, por un lado, vientos como un giro horizontal para que la tormenta se concentre. Por el otro, vientos que mantengan su fuerza y velocidad constante a medida que suben desde la superficie del océano. Si hay cortante de viento o variaciones del viento con la altura, esto puede interrumpir el flujo de calor y humedad que hace que el huracán se forme. Además, tiene que haber una concentración de nubes cargadas de agua y una humedad relativamente alta presente en la atmósfera. Todo esto tiene que ocurrir en las latitudes adecuadas, en general entre los paralelos 10 grados y 30 grados del hemisferio norte, ya que aquí el efecto de la rotación de la Tierra hace que los vientos puedan converger y ascender alrededor del área de baja presión. Cuando la onda tropical encuentra todos estos ingredientes, se crea un área de unos 50 a 100 kilómetros, donde empiezan a interactuar. El movimiento de la onda tropical funciona como el disparador de esa tormenta, explica Jorge Zavala Hidalgo, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de México. Y es esta tormenta la que hace de catalizador. Empieza el baile de calor, aire y agua. El área de baja presión hace que el aire húmedo y caliente que viene del océano suba y se enfríe, lo que alimenta a las nubes. La condensación de este aire libra calor y provoca que la presión sobre la superficie del océano baje aún más, lo que atrae más humedad del océano, engrosando la tormenta. Los vientos convergen y ascienden dentro de esta área de baja presión, girando en dirección contraria a las agujas del reloj por influencia de la rotación de la Tierra, y dando a los huracanes esa imagen tan característica. A medida que la tormenta se hace más poderosa, en el ojo del huracán, el área central es de hasta 10 kilómetros y permanece relativamente tranquilo. Si te está gustando el video hasta el momento, me gustaría mucho que me apoyaras suscribiéndote a mi canal y dando clic a la campanita para enterarte de nuestros próximos videos, para que así puedas aprender más datos acerca de la elaboración y creación de las cosas. Aquí en Cómo se hace, te lo enseñamos. A su alrededor se levanta la pared del ojo, compuesta de nubes densas donde se localizan los vientos más intensos. Más allá están las bandas nubosas en forma de espiral, donde hay más lluvias. La velocidad de los vientos es la que determina en qué momento podemos llamar a este fenómeno huracán. En su nacimiento es una depresión tropical. Cuando aumenta de fuerza pasa a ser una tormenta tropical y se convierte en huracán cuando pasa de los 118 kilómetros por hora. A partir de ahí, se suelen clasificar en 5 categorías según la velocidad sostenida del viento. En el Atlántico, se usa la escala de vientos Saffir-Simpson para medir su poder destructivo. Escala de vientos Saffir-Simpson, categoría 1, de 119 a 153 km por hora. Pueden producir daños en techos, postes, cables de luz y posibles apagones. Categoría 2, de 154 a 177 km por hora.
Pueden producir daños graves en los techos y los revestimientos de las casas, con apagones casi totales. Categoría 3, de 178 a 208 km por hora. Puede ocasionar daños devastadores y el suministro de agua y electricidad puede interrumpirse por días y semanas. Categoría 4, de 209 a 251 km por hora. Puede producir daños estructurales en las casas y las áreas residenciales suelen ser bloqueadas por árboles y postes. Categoría 5, de 252 km por hora en adelante. Las casas quedan completamente destruidas y la región en general puede quedar inhabitable por semanas e incluso meses. Tal es su fuerza que los vientos de huracán podrían producir la misma energía que casi la mitad de la capacidad de generación eléctrica del mundo entero, según la Administración Nacional de Océanos y de la Atmósfera de Estados Unidos, NOOA. Sin embargo, no es el viento sino la marejada y las inundaciones que provoca la lluvia que descarga el huracán las que generalmente causan la mayor destrucción y pérdida de vidas. En Estados Unidos, por ejemplo, la marejada provocada por ciclones tropicales en el Atlántico fue responsable de casi la mitad de las muertes entre 1963 y 2012, según datos de la Sociedad Americana de Meteorología, AMS. Además de estos factores, la destrucción causada por un huracán va a depender de otras circunstancias, como la velocidad a la que pasa, la geografía del territorio y la infraestructura de la zona afectada. ¿Por qué México, Estados Unidos y el Caribe son las zonas más vulnerables? Uno de los factores que explica que esta parte del mundo sea propensa a los huracanes es que el océano Atlántico en las latitudes tropicales tiene la temperatura adecuada para su formación durante más meses del año. Otro es el movimiento de las grandes corrientes de vientos que empujan a los huracanes. Los vientos alisios y las corrientes de vientos globales en el trópico van de este a oeste llevándolos hacia las costas del Caribe, el Golfo de México y el sur de Estados Unidos. El recorrido de estos vientos también está influenciado por la rotación de la Tierra y el llamado efecto Coriolis que hace que tiendan a desviarse hacia el norte. En el Atlántico, mientras los huracanes avanzan, se desvían levemente hacia el norte y al superar aproximadamente los 30 grados norte, suelen encontrarse con los vientos del oeste, otra de las grandes corrientes globales, que hacen que se curven hacia el este. En su camino van a toparse con el anticiclón de Bermudas, Azores, que va a determinar si se dirigen hacia el Golfo de México o hacia Estados Unidos. Los anticiclones son regiones de alta presión atmosférica con aire más seco, menos nubes y vientos que giran en la dirección de las agujas del reloj en el hemisferio norte. El anticiclón de Bermudas actúa como un obstáculo, y si los huracanes quieren avanzar tienen que bordearlo. Por este motivo, el tamaño y la posición del anticiclón puede determinar hacia dónde va un ciclón tropical. Si es débil y está más posicionado hacia el este, los huracanes lo rodean y siguen hacia el norte, alejándose del Caribe. Por lo contrario, si es más fuerte y se encuentra al suroeste, un ciclón tropical puede dirigirse hacia el Golfo de México o hacia Florida. La posición del anticiclón cambia según el año, las estaciones y puede variar en cuestión de días. A causa de esas variaciones, un huracán puede seguir una trayectoria muy distinta hoy que otro que pasa 3 o 5 días después, explica Xabala Hidalgo, del Servicio Meteorológico Nacional de México. Siguiendo la misma lógica, los anticiclones y otras masas de aire son responsables de que un huracán se recurve hacia el oeste, como pasó en 2012 con el huracán Sandy. Por ejemplo, después de tocar tierra en Cuba, Sandy empezó a desplazarse hacia el noroeste, pero un anticiclón en Groenlandia y un frente frío bloquearon su camino. Eso provocó que Sandy retrocediera hacia la costa este de Estados Unidos, causando destrucción en Nueva York y Nueva Jersey. En el Pacífico Este, a pesar de que es una zona más activa que el Atlántico Norte, tocan tierra menos huracanes. Lo que sucede es que esas tormentas suelen dirigirse hacia el oeste o noroeste. Algunas pueden retroceder hacia las costas de México si los vientos son los adecuados, pero la mayoría se dirigen a latitudes más altas, encuentran aguas más frías y desaparecen, dice Gary M. Burns, profesor retirado de la Universidad de Hawái, Estados Unidos. Pero, ¿y por qué casi no vemos en Sudamérica? Si bien la parte norte del Atlántico puede ofrecer las condiciones ideales para la formación de huracanes, no ocurre lo mismo bajo la línea del Ecuador. El Atlántico Sur es más tranquilo porque no hay onda tropical. Es un fenómeno más común en el hemisferio norte y hay más variaciones en la velocidad y en la dirección del viento.
algo que inhibe la formación de huracanes, explica Barnes. Además, los ciclones tropicales normalmente no se forman si no están al menos a unos 500 kilómetros del Ecuador, ya que el efecto Coriolis es demasiado débil para hacer que los vientos giren y formen un huracán. Aunque es un fenómeno que pasa con poquísima frecuencia en Sudamérica, sí se han registrado huracanes en las costas del sur de Brasil. En 2004, el ciclón tropical Catarina dejó 11 muertos y más de 30.000 personas desplazadas. El cambio climático provoca que la temperatura de la superficie del océano y la capa gruesa sean más calientes, y eso es un problema. Tenemos teorías que dicen que si el océano es más cálido, eso puede traducirse en tormentas más fuertes e intensas, dice el meteorólogo Gary M. Burns. Hay indicaciones de que las áreas en que un ciclón encuentra condiciones para mantenerse y sobrevivir se están extendiendo con el paso del tiempo, según Jorge Hidalgo, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido de provecho. ¿Alguna vez has presenciado algún huracán? ¿En donde vives es una zona de peligro para posibles huracanes? Déjanos saber en los comentarios tus respuestas. Si te ha gustado este video y deseas seguir viendo nuestro contenido, dale like y comparte con tus amigos. Te esperamos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!